Estamos en Dime, AM 1420, nos quedamos hasta las 13 y del otro lado de la línea está la abogada, presidenta del bloque del PRO por el Senado y además ella es la vicepresidenta a nivel nacional del PRO, del Partido Propuesta Republicana, y es la doctora Laura Rodríguez Machado. Buen día, Marcelo Aymar la saluda. ¿Cómo le va, Laura? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy ya en la provincia desde Córdoba, así que saludo desde Córdoba. Bueno, muchas gracias por estos minutos y lo que queríamos Nada, por favor. consultarle era, bueno, ¿cuál es la impresión que usted tiene? Porque en las últimas semanas, en el armado de listas a diputados en Córdoba, había como una disputa entre el intendente Mestre y lo que sería, bueno, la fuerza, el PRO, ¿no? Y eso llegó al final a un buen puerto porque el PRO logró colocar a Héctor Baldassi al tope de la boleta y el jefe comunal de Jesús María, y además, Número bueno, 3. claro, y Ramón Mestre, bueno, también ha logrado quedarse y hacer una conjunción y no tener que ir a una cuestión mucho más comunicacional ríspida. ¿Qué opinión tiene sobre ese arreglo entre el radicalismo y el PRO en la provincia de Córdoba? Bueno, siempre en la época de armado de lista y suele ocurrir que hay más candidatos que lugares, ¿verdad? Pero esto más allá de situaciones por ahí de presiones, como vos bien la indicás, no han pasado más de que conversaciones, y estas conversaciones finalmente llegaron a este acuerdo que vos decís, en un acuerdo que ayer se coronó sacándose fotos los integrantes de la lista con el presidente Macri, iniciando ya ahora el 14 de julio la campaña. Así que bueno, entiendo que más allá de que hay una lista de la Unión Cívica Radical para las PASO, que confrontaría con esta lista, Sí. vamos a hacer una campaña en conjunto y cambiemos con esta decisión de acuerdo. Va a transitar en común una campaña, ¿no? Con el radicalismo y el Frente Cívico, que son y el ARI, que son nuestros socios locales. Sí. Usted, Laura, es una de las principales dirigentes de la provincia de Córdoba que tiene el PRO, bueno, por eso también es vicepresidenta del partido a nivel nacional, y Córdoba ha sido como un lugar clave para ganar la elección nacional del 2015, en donde ha obtenido un 71% de los votos, y lo que quería preguntarle es si usted ve que para esta nueva elección parlamentaria, está bien que las parlamentarias son como no tan direccionales en el voto porque no hay una lógica tan opcional, pero ¿cree que puede llegar a mantener algún tipo de sufragio parecido con vistas a las parlamentarias? ¿Cómo está viviendo el día a día de la provincia de Córdoba, senadora? Mire, evidentemente el 71% que se logró fue, a ver, en una situación de balotaje, ¿no? Donde había solamente 2 listas. Sí. Pero más allá de esa situación de triunfo, te diría que hay lugares que hemos sacado hasta el 93% de los votos en nuestra provincia. Creo que nosotros vamos a hacer, mejor dicho, estoy convencida, una buena elección, porque a partir del gobierno del presidente Macri, Córdoba se ha puesto de pie. Nosotros hemos solucionado el problema de la caja de jubilaciones, que estaba con un juicio en la Corte Suprema por fondos que no habían llegado, con lo cual teníamos una situación previsional muy delicada. También se ha devuelto el 15% de la coparticipación. En Córdoba el hecho de levantamiento de retenciones implica que los campos han empezado a exportar y estamos en un boom de producción de maquinarias agrícolas, tractores y cosechadoras, además de generarse todo lo que pasa en los pueblos cuando el campo funciona, porque viven del campo, de levantar la cosecha, de los agroquímicos, de la venta, del trabajo que se hace de todo tipo de trabajo relacionado con el campo. Y además, la obra pública, que durante muchísimos años no vino a Córdoba, que son obras viales de rutas importantes, como es Córdoba-San Francisco, Córdoba de Río Cuarto, se van a terminar con fondos nacionales. Así que en ese sentido, creo yo que los cordobeses entienden que esta situación de ostracismo que vivía Córdoba, que nos sometió el kirchnerismo durante estos años, ha sido revertida, y en ese sentido van a responder con su voto, que espero sea mayoritario. Laura, buenos días. Hernán Codjafatián la saluda. Hola, buen día, Hernán. Mi consulta es en relación a... Usted hablaba del campo recién y Sí, puntualmente de Córdoba. Yo la quiero llevar un poquito más a nivel nacional. sí, cómo no. ¿Cómo ve el plano de las economías regionales en lo que tiene que ver con el campo puntualmente?
Bueno, en las economías regionales hay dos situaciones, ¿no? La primera, que éramos uno de los pocos países del mundo donde se sancionaba la producción del campo, es decir, las retenciones, cobrarle a la gente que produce con lo que es la economía regional, la pésima política que hemos llevado estos años. En la mayoría de los países se subsidia la producción del campo para que puedan exportar a bajo precio, ¿no es cierto? Cosa que también tiene sus bemoles en la parte internacional. Pero si bien es cierto, las economías regionales estuvieron fundidas, porque la carne no se podía exportar, porque tampoco se podía sacar limones de Tucumán, y así te puedo recitar, todas las economías regionales empiezan a tener una reversión. Por supuesto que la exigencia por ahí de la oposición es que lo hagamos más rápido, pero es decir, solucionen más rápido los problemas que dejamos. La economía tiene sus tiempos, sus plazos y sus acuerdos. Los acuerdos para que la Argentina pueda ser un país exportador de sus productos primarios está en vigencia y comienza a dar sus frutos. Y también la materia pendiente es que de esos productos primarios puedan industrializarse y también poder exportar productos con algún tipo de incorporación de tecnología. Pero bueno, eso es el camino que se ha iniciado y empieza a dar sus frutos en algunos temas puntuales. Buenos días, senadoras. La saluda Alejandra Álvarez. Alejandra, muy buen día. ¿Qué tal? Le quiero consultar porque usted esta semana estuvo presente en el acto que organizó la CAME por la conmemoración de lo que sería el Día Internacional de la PYME. ¿Qué fue lo que usted pudo conversar y percibir en lo que fue el contacto con distintos representantes de las pymes y emprendedores con respecto a su situación, sus proyecciones, sus preocupaciones? Con respecto a las pymes, sabe que están pasando un momento complicado. La primera situación, a pesar de, por supuesto, estar reconociendo que la ley PYME, la ley de emprendedurismo, es una gran ayuda y colaboración. De hecho, se están inscribiendo para lograr estos beneficios fiscales que trae la ley PYME múltiples empresas, pero bueno, alrededor de un cuarto de las pymes nacionales son las que están inscribiéndose en esta ley que le da beneficios. Pero más allá de estos beneficios, el problema de las pymes básicamente reside muchas veces en los costos de infraestructura o los costos financieros, tanto de tomar crédito o del costo laboral que pueden tener, la litigiosidad de sus empleados. Hay pymes que no se animan a sumar un empleo más por estas cuestiones, o lo que tiene que ver los costos de energéticos y de insumos. Sobre todos estos puntos se está trabajando. Y eso fue lo que un poco se habló, ¿no? Los temas ya generados en favor de las pymes y los temas pendientes. Y la mirada creo que es en conjunto, o sea, ellos no van a bajar ninguna de sus banderas, que son legítimas, sobre las que hay que trabajar, y desde el gobierno se establece este nuevo diálogo, que deja de ser confrontativo para ser participativo y trabajo en conjunto, y eso fue para mí la indicación más importante que se vivió en la CAME esta semana, ¿no? Que sin bajar ninguno de sus pedidos y sus reivindicaciones, que son válidas, el trabajo que se propone es un trabajo de lograr estos cambios de manera consensuada. Laura, usted, digamos, es consciente, recién hablaba de no confrontar, ¿es consciente que es necesaria una unidad, no solo puertas adentro de su partido, sino también con el resto de los partidos, para saber cómo impulsarán esta mejora a las pymes? Porque, bueno, se habla lógicamente siempre de números y la caída puntualmente, lo que tiene que ver con las pymes, ha hecho caer mucho el mercado interno, se habla hasta de un 40%. ¿Cómo van a impulsar las medidas para poder dar vuelta a esta situación en ese sentido? En esto nos encuentra siempre juntos, ¿no? Con el Frente para la Victoria, con los otros partidos opositores, siempre hemos trabajado en conjunto porque hay una opinión común que las pymes son la base de la economía en la Argentina, ¿no? Más allá que las grandes empresas, siempre uno piensa que son las inversiones de las pymes es lo que ha mantenido a este país en pie. Y se logra modificando estas cosas. La ley PYME es un buen instrumento. La ley de emprendedores para el crédito es un buen instrumento. Están empezando a dar sus frutos a partir de que la reglamentación ha sido reciente y se logra con estos cambios. No hay recetas mágicas. En los países que vienen de una economía absolutamente controlada, donde el Estado lo que hacía era cobrarle más impuestos lejos de promocionar su crecimiento. Entonces ese camino se está dando en conjunto y es a través de estas normas. Es a través de estas normas y bajando los costos de producción, que las pymes van a poder salir adelante. Y además permitiendo la exportación. Acá se prohibía la exportación. Un empresario para exportar desde la Argentina tenía que firmar la declaración jurada anticipada, con lo cual te decían si podías exportar o no.
era una cosa increíble. En un país que vive de la exportación, porque nuestro mercado interno es bastante pequeño todavía comparado con los mercados mundiales, y no podía exportar. Entonces todos esos cambios no son rápidos, pero son aceptados también por las empresas, ¿verdad? Sí, Laura, ¿usted no cree que si el Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana, está todo el tiempo diciendo que el PRO y la administración de Macri es mala, ¿usted no pensaría tal vez como estrategia para las próximas parlamentarias que sería positivo que el gobierno empiece a hablar de cosas buenas que ha tenido el gobierno de Cristina? Bueno, pero nuestro gobierno ha hablado de cosas buenas que ha tenido el gobierno de Cristina, y de hecho muchas las ha mantenido y las ha mejorado. El tema de la asignación universal por hijo lo ha mantenido. Hay muchos programas que han sido mantenidos y incluso mejorados y potenciados. A ver, lo que nosotros consideramos que estaba mal se ha revertido, pero las cosas consideradas, incluso funcionarios del kirchnerismo nos han seguido acompañando. Y no tendría que decirlo más, porque yo lo escucho a Marcos Peña o escucho al presidente y son más las veces que hablan mal de la administración de Cristina Fernández que de las cosas buenas, y me parece que como estrategia electoral sería positivo, tal vez, ya que desde la otra fuerza política siempre se habla que la administración actual lo único que hace es política que es mala para la población. No, mira, yo de las estrategias electorales yo no soy experta, pero en general cuando yo me reúno con la gente, más bien te pregunta a futuro, ¿qué van a hacer a futuro? Yo creo que nadie espera que una campaña se hable bien o hablar mal de los anteriores o de los actuales, ¿no? Uno sí hace un diagnóstico para decir esto no, pero habla a futuro de cómo va a solucionar. La gente en las elecciones dice, a ver, ¿cómo me van a solucionar? Y te plantea el problema. Y la verdad que cuando uno se sienta a decirle, bueno, pero hablar de los anteriores, la verdad que yo creo que eso ya es un rechazo, ¿no? Hay una especie de rechazo de hablar siempre del pasado. Y en la provincia de Buenos Aires ustedes apuntan a que la gente tendrá, le pregunto porque bueno, es la gran electora es la provincia de Buenos Aires porque tiene más del 40%. Sí, a nosotros cuando somos del interior, te confieso que cuando nos dicen eso nos duele un poquito en el corazón federal, ¿no? Porque la verdad que Córdoba fue la que hizo a Macri presidente, y lo digo con orgullo. Entonces por ahí no tenés toda la razón, el 40% del electorado está ahí, pero también en el interior va a haber un fuerte respaldarazo. Y en provincia de Buenos Aires es una realidad y es un problema también, Laura, porque a ver, porque eso habla también de que hay una conglomeración de población en la provincia de Buenos Aires que hace que este país tal vez tenga crecimientos en cuanto a su industria, en cuanto a su funcionamiento económico más tardíos, ¿no? La verdad que a ver, normalmente la mayor cantidad de población, si eso no implica que vos desatiendas las menores cantidades de población con los mismos servicios por parte del Estado, no debería ser un problema. Muchas veces las ciudades más cerca del puerto, más cerca de algunas cosas, generan más población. El problema está cuando esta mayor cantidad de población en estas ciudades no llegan a culminar o a cumplir sus necesidades básicas insatisfechas y por esa situación. Entonces, ahí sí hay un problema porque hay grandes conglomerados de gente donde existe una gran pobreza, donde existe una gran falta de recursos estatales para ayudarle, y esperemos que eso no genere situación de servilismo a la hora de votar, que es lo que muchas veces se le asigna, lamentablemente, a estos grandes conglomerados urbanos. Pero yo creo que sí, que va a ser muy importante las elecciones, pero en este país federal, como quienes eligen senadores son 3 para todas las provincias y la proporción de los diputados tienen que ver con la cantidad de habitantes, va a ser muy bueno tomar también conocimiento de lo que pasó de cara al interior, o sea que y a nivel nacional, las dos lecturas hay que tener. Sí, y a nivel nacional, Laura, ¿usted cree que la gente va a poder esperar el tiempo y va a tener la paciencia para las transformaciones que propone la administración de Macri? ¿Ustedes se juegan a eso en las parlamentarias, a que la gente tenga ese tiempo y esa paciencia? La verdad que lo que nos jugamos en las parlamentarias es si la gente sigue apoyando un cambio que tiene que ver con la transparencia económica, que tiene que ver con poner a la Argentina en el mundo, con evitar que la economía se base en controles y con entender que las instituciones deben de funcionar a partir del diálogo. Si la gente comparte eso,
va a apoyar en este cambio. El tema de la paciencia, cuando uno va por buen camino, pareciera que pedir paciencia hasta suena feo, ¿no? Porque la gente que está padeciendo y pedirle paciencia, pero es como restablecerse de una enfermedad. Si uno ve que todos los días está un poco mejor o va por el camino correcto, yo creo que sí, que nos van a apoyar. Bueno, Laura, buen fin de semana, muchísimas gracias por estos minutos y esperemos estar hablando. A disposición. Sí, esperemos estar hablando próximamente. Así que bueno, muchas gracias. Los despido con un lindo día soleado aquí en Córdoba, así que bueno, vamos a seguir ahora recorriendo un poco el interior. Bueno, muchísimas gracias, senadora. No, de nada, que tenga buen fin de semana. Quien estaba hablando con nosotros era la presidenta del bloque de PRO del Senado y además es la vicepresidenta del PRO a nivel nacional y es la senadora Laura Rodríguez Machado.